Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy, como pueden ver, estoy acompañada de Karina Mariani. Para quienes de pronto no la conocen, ella es editora y también columnista en Voz Media y en otros medios en los que también analiza diferentes asuntos. Y hoy quiero hablar con ella sobre lo que está pasando acá en Estados Unidos, particularmente en las universidades élite, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, porque Estados Unidos en general se supone que es la élite intelectual también del mundo. Karina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá y empiezo preguntándote en general que nos des un poco tu panorama sobre lo que está ocurriendo en las universidades de acá de Estados Unidos con las protestas de los estudiantes, que para algunos son protestas en contra de la guerra, pero que nosotros creo que vemos claro que son más bien unas protestas a favor de Hamas. ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por invitarme. Sí, ha habido mucha interpretación haciendo un paralelismo con el Mayo francés y con otros momentos de estallidos de manifestaciones en universidades, particularmente la Ivy League, pero después eso se contagia a universidades del resto del mundo. Yo no tengo tanto esa impresión. Históricamente, es cierto, las universidades tienen manifestaciones de estas características cuando tenés periodos de guerra, momentos de guerra. Nosotros estamos viviendo desde hace un par de años momentos de guerras muy expuestas. Occidente se había olvidado, digamos, de lo que eran las guerras, si bien nosotros tenemos guerras en África, en Asia, la conflictividad es mucha, pero desde la invasión a Ucrania y particularmente luego desde la invasión que Hamas hizo a Israel, el tema guerra es un tema mainstream cuando no lo era tanto hace nada, unos años. Entonces, eso es cierto, históricamente exacerba los movimientos estudiantiles que suelen, digamos, estar asociados a consignas antimilitaristas, antibelicistas y demás. Y esto es lo que se ha dicho respecto de las manifestaciones que venimos viendo. Lo que pasa es que es un increscendo también. Entonces, tema uno, no daría esa impresión porque si vos ves el tipo de cánticos que se estuvieron haciendo, no es una manifestación contra la guerra, sino una manifestación para que jamás gane la guerra, concretamente. Y son muchas. Es muy interesante, digamos, ver el marco, el corpus sobre el que se basan aquellos que piensan que no, que es una manifestación por la paz, porque los estudiantes o quienes sean que estén manifestando ahí, eso es una cosa interesante también para hablar, publican lo que dicen, o sea que tampoco hay que darle muchas vueltas. Están pidiendo que se arrase con Tel Aviv, están pidiendo del río al mar, están haciendo cánticos y loas hacia Hamas, ni siquiera hacia los palestinos, hacia Hamas concretamente. De lo que nosotros hemos visto, bueno, han impedido que profesores y estudiantes judíos que no tienen nada que ver con la guerra ingresen al campus o han directamente golpeado a estudiantes judíos. Se han visto videos en los que militantes pro-yihadistas les dicen que tienen que ser mártires. O sea, no es un mayo del 68, que es un fenómeno interesante sobre el que podemos hablar, porque fue muy modélico de la ideología, más allá de lo que fue concretamente. Vos sabés que tuviste las barricadas y demás en esa época, y al poquísimo tiempo ganó una opción, en Francia estoy diciendo, una opción totalmente contraria, como si el evento del Mayo francés no hubiera existido políticamente, porque no tuvo influencia en lo que fue lo electoral. Y es un evento interesante, pero no es este evento. Este evento es un evento de contagio antisemita exacerbado y financiado, porque cualquiera que tenga ganas de ver puede ver las carpas, son todas iguales, puede ver las banderas, son todas iguales. O sea, esto está coordinado. Sí, eso es bien particular. A mí me dio mucha risa cuando decían como esto es algo espontáneo y ves absolutamente todas las carpas iguales. Es evidente que no es espontáneo solo con esos detalles. Pero, Karina, sobre lo que decías de los cánticos, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención porque así como
así como yo, mira, yo tengo, por ejemplo, una amiga judía que me decía hace poco acá en Washington, me decía que ella conocía gente que le decía que lo que pasó el 7 de octubre era mentira y que ella le mostraba los videos. Me decía, pero es que además, Vanessa, los videos los grabaron los mismos terroristas, los publicaron los mismos Exactamente. terroristas, y cuando se lo muestras a la gente te dice que no, que eso es mentira. O sea, es una negación absoluta de cualquier cosa que destruya la idea que ellos tienen en la cabeza, y no sé si eso es consciente o inconsciente, pero también ahorita en estas manifestaciones, cuando decías lo de los cánticos, veo a estos estudiantes o a esta gente es que, como decías, no sabemos, pero gritando cosas como somos jamás. Sí, es decir, ¿eso qué implica? Porque es que yo veo muchas cosas ahí. Por un lado, mi pregunta es cómo alguien se puede identificar con unas personas que decapitaron bebés, que violaron mujeres, es decir, a dónde llega la degradación humana para que alguien siquiera esté, digamos que los que no cantan, los que están parados, es decir, si yo estoy manifestándome por algo, supongamos, y veo que al lado hay alguien diciendo, yo soy un terrorista, pues yo me voy, ¿no? Porque una cosa de decencia humana y de humanidad. Pero por otro lado, no solo, es decir, respecto a esos cánticos, el análisis tuyo de cómo se llega a eso, cómo esos estudiantes llegan a eso, pero también la respuesta a eso. Porque si yo mañana voy y digo que yo soy pro cualquier otro grupo terrorista, pues a mí me despiden del trabajo. Si estuviera estudiando, seguramente me echan de la universidad, pero con estos estudiantes no está pasando eso. ¿Cómo es eso sobre los cánticos que decías que, como digo, tiene como muchas formas de analizar? Bueno, a ver, lo que estás diciendo es fundamental. La sociedad hace mucho. Esto que estamos hablando tiene medio año. Claramente no se gestó este antisemitismo en medio año. O sea, de alguna manera exacerba, cada evento, cada ataque a Israel exacerba el ánimo antisemita en este grupo de gente, pero esto no se gestó en medio año. Que vos tengas grupos de estudiantes que estudiaron y que se han ido recibiendo y reciben sus titulaciones con ese nivel de antisemitismo, con ese nivel de odio a la propia cultura, porque salgamos un poco de esto y ampliemos un poco el panorama. Son grupos de estudiantes que han pedido tirar las esculturas de los padres fundadores, son grupos de estudiantes que van contra el arte, los cuadros, porque se ve que se sienten muy amenazados por un pedazo de tela pintada. Son grupos de estudiantes y toda esa gente, pensemos en los que echaron hace poquitito tiempo en Google. Si los echaron es porque los tomaron. Tomaron gente. Vos sabés lo que es un proceso de selección de una Big Tech, que tiene que ver con ver tu carrera, tu familia, tus redes, tus grupos, tu preparación, tu opinión sobre muchas cosas. Entonces, masivamente, el aparato productivo norteamericano ha estado incorporando estos personajes, que no es una persona que de pronto opina que no, es gente que es capaz de irrumpir en las oficinas violentamente para pedir que, no sé, un país haga un alto fuego con el otro, o sea, sin ningún sentido, digamos, ni siquiera práctico. Y esa gente es la que fueron incorporando. Lo mismo te pasa con los profesores. Vos tuviste directoras de las más importantes universidades de Estados Unidos que eran incapaces de decir que era un canto antisemita, un canto de odio, desear que desaparezca Israel. Y las incorporaste, Vanessa, hicieron una carrera, plagiando casi todas y demás, pero no importa. Digo, hicieron una carrera. Y si vos tenés eso en la cabeza, y si vos tomás esa gente, da a pensar, no tenemos acá una estadística, sería muy difícil hacerla, pero da a pensar que todo el aparato productivo y sobre todo el aparato que produce sentido, que produce cultura, las Big Tech, las Hollywood, las grandes universidades y demás, están en la misma sintonía de una narrativa radicalizada, de una narrativa, además totalmente, digamos, separada de toda la realidad. Esto que vos decís, bueno, pero ¿cómo me están diciendo que no? Algo que el mismo terrorista subió, porque ni siquiera, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con exponer lo que hacen. ¿Cómo me pueden decir que no?
Salió un video hace, no sé, unas pocas horas, Susan Sarandon, gran defensora del feminismo y demás, qué sé yo, diciendo que las violaciones no eran reales. Entonces, ¿dónde quedó el yo te creo hermana si tenés a una cantidad enorme de material, las mismas personas, las pocas rehenes que fueron liberadas contando lo que les pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Entendés que hay un nivel de... Yo creo que es histeria colectiva en muchos sentidos. O sea, creo que hay un efecto contagio, creo que ya no entra, digamos, ningún tipo de explicación lógica, porque una de las cosas que estuvieron ocurriendo es que se contestaba con la lógica. Genocidio. Bueno, ¿dónde está el genocidio si crece esta población así, así? No sé, cualquiera de las cosas, del río al mar. Bueno, si vos decís del río al mar, estás pidiendo que pase... Toda la lógica se anula cuando vos tenés una histeria colectiva como la que estás teniendo. Y es una histeria colectiva basada en un caldo de cultivo que fue generándose, incorporándose, envalentonándose, y que los tenés a este nivel de excitación como la que tenés ahora. Gritan, salen, aplauden. Todos los personajes locos que además tenés, señoras. Bueno, la que golpeó no me acuerdo, al actor que ahora está por todos lados, que está toda pintada de blanco, una señora psiquiátrica que debería estar internada, Alec Baldwin. Y está teniendo prensa. Y está por ahí, y es una de las manifestantes. Entonces, claramente no estamos ante un fenómeno que tenga parangón con nada por lo menos nada de lo que nosotros hubiéramos vivido. Sí, yo creo que es un buen punto ese decir que estamos en una histeria porque definitivamente no tiene una explicación racional. Sin embargo, Karina, yo veo como otro ángulo al mismo tiempo que es, por decirlo de alguna forma, como secuestrado por esa histeria colectiva. Es decir, yo a veces veo gente, te estoy hablando de personalidades importantes, que yo siento que en sus discursos ellos como que sí entienden, quieren decir algo, pero se miden absolutamente con todo porque tienen mucho miedo. Y entonces ahí me lleva a preguntarme en qué momento la sociedad o incluso personajes con tanto poder sienten tanto miedo de decir algo que debiera ser absolutamente lógico, como condenar unos terroristas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, es que no sé si es buenismo, no sé qué es lo que es que le impide a esta gente que uno ve que sí quieren decir algo, pero no pueden decirlo? Bueno, pero cuando nosotros hablábamos de buenismo, estábamos hablando de un mecanismo perverso por el cual cuando vos victimizás a alguien, luego no podés criticarlo. ¿Cómo decir? Por ejemplo, si vos victimizás a un colectivo, ponele el colectivo feminista, eso, como somos mujeres podemos decir lo que queramos, otros no podrían. Entonces vos tenés un colectivo al que victimizás, por ejemplo, el colectivo feminista, y entonces hacer cualquier declaración contraria al feminismo sería este buenismo, que es, bueno, no voy a ser contrario porque tengo que ser bueno, porque es un colectivo victimizado, no sé, tutelado, como vos quieras, ¿entiendes? Entonces, para eso usamos el buenismo. Ahora, ¿cómo hacemos para victimizar a Hamas? Y ese es un problema. O sea, Claro, esto ya no el es... asunto es que esta gente que yo siento que está capturada no está pensando en Hamas tal vez, sino por ejemplo, los palestinos o el relato de que son los palestinos las víctimas, ¿no? Bueno, pero sigue siendo perverso porque vos la invasión, o sea, si la invasión no la hizo Hamas y si no victimizás, digamos, si no lográs enfocarte en Hamas, entonces ¿quién hizo la invasión? Entonces son los palestinos. Digo, es muy raro el razonamiento, es muy raro llevar esa narrativa hacia un espacio lógico, vuelvo a lo mismo. Insisto, esto no es buenismo. Yo sí creo que la tardanza, la demora en la condena y en todo caso en la equidistancia, que es otra cosa que sí está pasando, te dicen, sí, estuvo mal Hamas en entrar y violar y secuestrar y asesinar y demás. Pero, y ahí empieza la equidistancia. Bueno, pero lo que pasa, qué sé yo. Insisto, yo creo que es cierto que es parte del mismo fenómeno,
que tiene que ver con esto que hemos llamado y sobre lo que hemos hablado tantas veces, de esta cultura, de esta ideología woke, que es como una expresión radicalizada, alocada, desenfrenada de lo que fue el progresismo, por ejemplo, que si querés, del 68ismo, pero que tiene no sé, su momento de auge en los últimos 3, 4 años. O sea, todos los que estamos vivos en este momento podemos recordar un momento anterior al wokismo y todos podemos reconocer esta idea tan alocada, una de cuyas características es el buenismo. Ahora, lo que estamos viendo ahora ni siquiera responde a la interseccionalidad que, si querés, podría ser como parte de la comprensión del wokismo de la sociedad. Porque acá tenés minorías que tampoco son respetadas y que no hay ninguna empatía. Tenés minorías étnicas que tampoco son respetadas. Tenés mujeres que tampoco son respetadas. O sea, prácticamente lo que hace esta histeria colectiva y lo que hacen estas manifestaciones es dar por tierra con la ficcionalidad de la interseccionalidad. No sé si le hice muy complicado, si querés vuelvo para atrás, pero entonces que ya ni siquiera está en ese registro. Ok, bueno, Karina, sigo andando más en eso, porque a mí, no sé si estoy equivocada, pero a mí personalmente, digamos, esa gente que grita somos jamás, es que no me interesa porque lo que tú dices, simplemente están completamente salidos de la lógica y creo que eso ya va más como psiquiatra, psicólogo, no lo sé. Lo que me interesa es la otra gente que yo sí veo que tiene una intención buena, pero que tal vez no tiene información. Y aquí hay un problema y son los medios de comunicación. Yo conozco gente que de verdad siento que ellos a veces cuando llega el tema en conversaciones normal en un café quieren saber datos, quieren saber, pero no los tienen. Entonces, y van precisamente eso que tú mencionabas, Karina, de, claro, el ataque estuvo mal, lo condeno, jamás están mal, pero, y entonces vienen a la otra parte, pero entonces el ataque de Israel, los niños en Palestina, no sé qué, quisiera pedirte que para esa gente que va a ese pero, que todavía escucha, que todavía quiere saber, le des una respuesta a eso que sigue y a esa condena de ellos a la respuesta de Israel. Bueno, son varios los grupos, es interesante pensarlo eso. Es cierto que hay muchísima ignorancia, mucha ignorancia. Ignorancia en la historia de la formación del Estado de Israel, en la historia de la formación de los estados alrededor, o sea, de todo lo que fue el desarme del mandato británico, una historia reciente, la historia de la mitad del siglo pasado. Pero hay muchísimo desconocimiento. Ese desconocimiento fue cubierto por, si querés, narrativas muy simplonas que se fueron repitiendo, no solo en la academia, sino en la educación normal, digamos, en la educación primaria, secundaria, se fueron repitiendo en los medios, se fueron repitiendo sobre todo en Hollywood y en todas las, digamos, digo Hollywood como para poner un ejemplo de lo que tiene que ver la producción masiva de series, de películas. Hay hay una base de ignorancia y desconocimiento que nunca fue tan radicalizada, pero que te sirve a la hora de radicalizarte. Y ahí lo que vos tenés, Vanessa, y si volvamos al wokismo y demás, es un tema muy fuerte de la narrativa anticolonialista, la narrativa buenista, o sea, todo lo que nombrabas antes. Hay un espacio que fue generando el caldo de cultivo para que esto ocurra. Ahora, esa ignorancia también tiene una contrapartida de que vos elegís rápidamente de qué lado te pones ante la duda. Nos pasó, por ejemplo, con, ¿te acordás el primer caso que fue cuando cayó un misil que todos los medios, y mucha gente que uno no pensaba que se iba a poner de ese lado, mucha gente que uno pensaba que era distinta, fueron a acusar a Israel inmediatamente. A los 3 segundos que cayó ese misil, que finalmente era un cohete de Hamas, que había caído, como pasa con tantos cohetes de Hamas, no tienen una forma sofisticada de lanzarse, tiran más o menos y muchos caen en el propio territorio por error, por falta de destreza y de medios para tener sofisticación respecto de dónde los dirigen, pero al segundo que cayó ese, que finalmente sabemos que era un cohete de Hamas, dijeron que Israel había mandado un misil que había matado 500 personas, redondo.
Número redondo. Al segundo, vos sabés que cualquier atentado de los atentados terroristas se tardan muchísimo tiempo en saber cuántas son las víctimas, quiénes son las víctimas, pero muchísimo tiempo. Al segundo sabían que eran 500 personas redondo, que habían matado y que había caído de lleno en un hospital. No hubo prácticamente medios, no hubo medios que no hubieran repetido esta narrativa. La narrativa provenía de Hamas, o sea, los que lo dijeron eran Hamas. Nadie se puso a pensar, che, ¿cómo hicieron para contar 500 hace 3 segundos que pasó? Nada. Y eso recorrió el mundo. Después se mostraron las fotos, era un misil pequeño de fabricación de Hamas, había caído en un estacionamiento, se veía el agujerito. A lo que voy, hay un grupo muy importante de gente que tiene muchas ganas de creer lo que le dice Hamas. Hay una enorme cantidad de gente, los medios, los que consumen los medios, los periodistas que, o por comodidad, o por lo que decías vos, bueno, no sé si miedo, nadie tiene miedo en Occidente de decir esto, de ponerse en contra de Hamas, pero es más cómodo y de paso tienen muchas ganas de creer en lo que les dice Hamas. Por eso las desmentidas llevan tanto tiempo, mientras que la fake va al segundo. Creo que hay un mundo con muchas ganas de creer en la narrativa de Hamas. En la narrativa de Hamas, en la narrativa victimista del Medio Oriente. Tenés gente hablándote de colonialismo, un país diminuto, pero diminuto, rodeado de un territorio enorme, y el colonialista es el que es pequeñito y está rodeado. O sea, y nadie agarra un mapa y dice, che, pero, ¿entendés? Hay muchas ganas de convencerse de esa narrativa. Sí, yo entiendo lo que dices y esas situaciones, en general, las situaciones extremas terminan probando como qué es lo que hay dentro de la persona y entiendo también el reclamo de por qué no te informas, por qué no eres responsable con lo que dices, pero bueno, en eso estamos y de nuevo, Karina, enfocada a esas personas porque yo sí te Perdóname, puedo... y Vanessa, antes, ponele que no seas tan perspicaz. Ya, ponele que digas, no, bueno, ya solamente, che, ¿quién me dice esto? Porque por lo menos, no sé, el cuento del pastorcito, ¿quién te está viniendo a decir esta información? ¿Cuál es el origen de esta información? ¿Quién te lo está diciendo? Es Claro. que estamos, y estamos hablando, ponele que la gente del común no, pero ¿y los medios? No, totalmente, no. Lo de los periodistas es inexcusable, pero yo sí te puedo decir que he hablado, digamos, con gente que es gente que no, ni siquiera ve noticias, que su escasa fuente de información es lo que puede ver en TikTok o en Instagram, y vio un video de cómo los niños estaban siendo, los palestinos niños estaban siendo asesinados. Entonces ya eso hace que esa sea su única fuente para la forma en la que ve el mundo, ¿sabes? Entonces, Karina, específicamente sobre esto, sobre lo del 7 de octubre, sobre la respuesta que estamos viendo en este momento, porque además estamos viendo un Estados Unidos, yo creo que pues, yo no sé mucho de este conflicto, pero veo yo una respuesta muy diferente a lo que muchos esperaban y un cambio de Biden progresivo. Ya incluso en ciertas medidas parece amenazando al gobierno de Israel. Sobre esa respuesta, ¿qué dirías tú a toda esa gente que está diciendo es una respuesta exagerada, hay que parar, los niños no tienen culpa de lo, estoy llevando esto al extremo y cosas que para nosotros pueden parecer ridículas, pero un poco para la gente que escucha esto a diario, los niños no tienen la culpa de lo que hizo jamás? ¿Tu respuesta a eso? Bueno, respecto al tema de Estados Unidos, sabés vos más que yo lo que está haciendo la administración Biden y quien sea que maneje el joystick de Biden, es un equilibrio raro porque tiene que satisfacer a dos amos totalmente enfrentados. Tiene estados que son muy importantes para la elección, que tienen un voto pro yihadista, que ahí lo tienen cautivo y entonces tiene que hacer un poco el equilibrio, un equilibrio de una administración que no puede hacer equilibrio en nada, mucho menos en este nivel de complejidad. Pero si te fijas,
hay convenciones demócratas que están siendo amenazadas en este momento, que van a tener lugar, yo que sé, dentro de un mes y demás, y hay filtraciones de la forma en la que quieren atacar, y estamos hablando del Partido Demócrata. Tenemos los cánticos que tenías ayer, creo que era en Harvard, no me acuerdo en cuál de todos los videos que vimos, eran contra Biden, porque saben dónde tienen que apretar. Eso es también la otra, para hablar de la espontaneidad de los jóvenes que naturalmente van. Bueno, sabían tener cantos coordinados específicamente contra Biden, saben a dónde tienen que ir a apretar específicamente, saben cuál es la fibra y saben lo que tienen que decir en el momento que lo tienen que decir. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, respecto de qué es lo que dice la administración Biden, concretamente de Blinken, del conflicto, bueno, está haciendo el mismo equilibrio. Entonces, por un lado, debe ser el único conflicto armado en el que un país es invadido y se le pide que por favor no gane esa guerra. O sea, que se quede más o menos. Pasó lo mismo con el ataque a Irán. Cuando fue el ataque, Irán manda, no sé, 300 misiles y le dicen, bueno, como en realidad no te pegó ningún misil, quédate tranquilo, no pasa nada. ¿Viste? Saliste ganando porque te tiraron 300 misiles y no te pegó ninguno. Bueno, realmente la lógica ponela en cualquier otro conflicto, y es impensable. Ni hablar de los conflictos en los que participó Estados Unidos, ni hablar de las invasiones en las que participó Estados Unidos. Hemos tenido, por ejemplo, declaraciones, y salgo un poquito del ámbito de Estados Unidos y vamos a Reino Unido, por ejemplo, en donde Cameron, otrora primer ministro, hablaba, por ejemplo, de lo que fue el accidente en el que murieron los trabajadores humanitarios. ¿Cuándo? Bajo el mando de Cameron, esa situación pasó muchísimas veces. ¿Se entiende? Entonces, la doble vara, el doble rasero, es evidente a cada paso. El ejército israelí debe ser el único, es el único en el mundo que avisa cuándo va a atacar un lugar para que se puedan ir para que se puedan organizar, digamos, los civiles. Ahora, nosotros hemos visto cómo Hamas impedía que los civiles, que son históricamente su escudo humano, se fueran de los lugares donde Israel iba a atacar. ¿A quién le echan la culpa? A Israel. Nosotros hemos visto los videos en los cuales apedrean a los camiones de ayuda humanitaria, no permiten que los civiles se acerquen y demás. Bueno, después te hablan de la crisis humanitaria, la crisis de los alimentos, la crisis de los medicamentos, y no están culpando a quien maneja el territorio, que es Hamas, sino Israel. Es muy difícil pensar, y sería interesante pensarlo. Bueno, está bien, ¿qué propones entonces? ¿Se dejan tirar misiles tranquilos para no frustrar a los terroristas? O, no sé, siguen mandando comida para que la siga acumulando Hamas, así vos no tenés, digamos, no te sentís mal porque no mandaste camiones. Es muy raro, si lo llevas si lo extremas eso, es como muy difícil de explicar. Ahora, de nuevo, una vez que tenés gente dispuesta a decir, está bien lo que haga Hamas, lo que necesite hacer Hamas está bien. Entonces ya entraste en una dinámica en la cual es muy difícil ir con la lógica, Vanessa, porque una vez que alguien te dice, bueno, está bien, lo que pasa es que cualquier habitante de Israel es un colono genocida, así tenga 9 meses, bueno, ya no tenemos casi nada para discutir con esa narrativa. Insisto, estamos ante una situación muy distinta en la cual, si no es, y volviendo a los campamentos en las universidades norteamericanas, si no es la sociedad la que dice, yo quiero tener a este personaje, no sé, atendiendo mi bar, cuidando la educación de mis hijos, o lo quiero tener de alumno, o lo quiero tener vecino, si no piensan que esa es la gente con la que van a tener que convivir y que esa es la generación que va a gobernar Estados Unidos dentro de 5 años, si no lo piensan así, me parece que no hay lógica que valga. Ya, y me asombra, Karina, eso que acabas de decir, porque sabes que yo tengo
recuerdo una conversación con una persona que yo no creí que fuera capaz de decir eso, pero en algún momento me dijo, defendiendo a Hamas, me dijo, es que en esas condiciones están en una cárcel y ante el extremo ataque durante años cualquiera se radicaliza. Y mi respuesta fue, mira, así tú y yo no sepamos nada porque seguramente no sabemos nada. Yo no puedo creer que tú me estés diciendo que hay una excusa para gente que decapitó bebés, para gente que violó mujeres. Es que yo no entiendo de dónde sale eso. Es un nivel de maldad, es como que la maldad del ser humano se haya salido de una forma que yo no la entiendo. Y ahí voy a una cosa, Karina, que de pronto para ti, para la gente que está familiarizada con este conflicto, es muy normal y a mí me sorprende también cuando hablo con judíos acá. Por ejemplo, una vez le preguntaba a un judío, le dije, ¿a ti te sorprende este antisemitismo? Y me dijo, no, yo estoy acostumbrado a que digan esas cosas. Yo me quedé como estás acostumbrado, porque para mí no es normal y apenas lo veo ahora. Pero sabes que el odio al judío para mí era una cosa de la guerra, para mí era una cosa de algo que Hitler logró por Superado, sí, sí. condiciones, ¿sabes? Yo nunca había vivido esto, porque si bien yo antes lo que entendía era que había gente con diferentes posiciones políticas frente a lo que pasaba, yo ahora lo que estoy viendo es literal ese odio al judío que antes yo no lo veía, ¿sabes? Eso, Karina, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo hay, por qué un odio al judío? Eso, repito, de pronto para ti esto es como una pregunta muy básica, pero No, para a mí mí me es pasó como, exactamente lo mismo. Manifestaciones, tensiones de orden religioso, me parece que hubo siempre. Eh, tensiones alrededor de los conflictos en Medio Oriente están desde la formación del Estado de Israel y del resto, insisto, del resto de los estados que se formaron exactamente en el mismo momento, que es a partir, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, en la posguerra con la terminación del mandato. Eso pasó siempre. Esto que estamos viendo, yo tampoco pensé, nunca en mi vida pensé que lo iba a ver así. Porque vuelvo a insistir, vos tuviste un momento en el cual las manifestaciones, incluso las primeras manifestaciones que se hicieron después del 7, todavía tenían la narrativa anticolonialista y todo esto. Ahora directamente es el odio al judío abierto, ya no les importa, ya no están pidiendo, no sé, que se termine la guerra o la paz, no, ya directamente están pidiendo el exterminio del Estado de Israel y directamente están diciendo que no quieren convivir con judíos. Como por ejemplo, sacar un profesor o pegarle en un ojo a una estudiante por ser judía, pegarle en la cara. Tratar de clavarle un palo en un ojo. A ver, esto no lo pensé. Creo que nos sorprende a todos el nivel de virulencia. Insisto, lo que podemos hacer es tal vez rastrear, viste, como antropológicamente, aquellos indicios que te llevan al pasado. Bueno, mira, en qué momento se equilibró, digamos, al colonialista blanco opresor, qué sé yo, con Israel. O en qué momento la asociación del islamismo con la izquierda se fue constituyendo de alguna manera en los bloques geopolíticos y en distintas guerras. Sí, podemos ir a buscar indicios, pero esto que vos estás diciendo, no lo pensé, nunca lo imaginé en este nivel y sí me pasó de mucha gente que no pensé jamás que me iba a decir una cosa así. Y también me pasó una cosa que no sé si te pasó a vos también, pero y vos sos la que está llevando la entrevista, te estoy pasando de temas, pero me parece interesante como paradigma de esta locura el evento, la cosa, el símbolo Tucker Carlson, porque frente al wokismo había como una especie de sociedad, si querés, un poco un matrimonio por compromiso entre liberales o libertarios para Estados Unidos, libertarios, conservadores, alguna especie de nacionalismo de nuevo cuño. Tenías como una especie de consorcio, si querés, de lo que no era izquierda, frente al avance del wokismo, lo que tuviera que ver, qué sé yo, con toda la bioética, con la reconstitución del lenguaje, con la reconstitución de la historia y con todos los ismos, con todos los identitarismos. Esa sociedad se partió.
Creo yo que irremediablemente, quizás me estoy equivocando. Pero esa sociedad se partió en el momento que hubo una enorme proporción de la gente con la que nosotros hablábamos normalmente, porque es lo que vos dijiste, bueno, está bien, el loquito de la izquierda sacado y totalmente psiquiátrico, que quiere, está bien, ni lo considero porque no era parte, digamos, de un paradigma político que me estuviera interesando. Pero los otros fueron los que a mí en lo personal me sorprendieron por ese nivel de desconocimiento, por ese nivel de manejo de la información tan maniqueo, por ese ponerse inmediatamente en contra de Israel, digamos, primero por default ponerse en contra de Israel y después a ver si me convencen. Y creo que de esa manera el wokismo ganó muchísimo, porque mientras permanecen unidos en su demencia, lo que podría haber hecho frente es un consorcio que se rompió. Karina, ya para terminar, quisiera ya como un poco aterrizar las cosas a lo que puede pasar, ¿sabes? Porque yo creo que no sé, a mí en realidad me parece muy fuerte o me parece de admirar que Israel, a pesar de que el mundo lo pueda dejar solo, ellos hacen lo que tienen que hacer y así tiene que ser, porque pues imagínate que en esa posición no hicieran lo que tuvieran que hacer, pues eso literal significa lo que ellos quieren, es la destrucción, es muerte. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Porque Israel está a punto, digamos, de acabar con Hamas. Y qué es lo que viene, es decir, qué es lo que viene en términos de lo que todo el mundo habla, de quién va a mandar, qué va a pasar también en el norte y en el sur con los grupos proxy. Un poco en general, obviamente te estoy pidiendo que un poco especules, pero en general, ¿qué es lo que crees que va a pasar con cómo se está desarrollando esto? Bueno, quizás ahí deberías preguntarle a algún especialista. No seas humilde, yo sé que tú sabes bastante de esto. A ver, tengo la impresión, esto no es información, es una impresión, de que la posibilidad, digamos, del avance de Israel, sobre todo de Rafah, haya exacerbado aún, bueno, estoy segura, digamos, haya exacerbado tanto los movimientos en estos últimos días. Hay dos cosas que los mueven, que los sobreexcitan de la forma en la que vimos. Una es cada vez que se ataca a Israel. Pensá que las mayores manifestaciones aparecieron apenas cuando Israel ni siquiera había entrado en Gaza. Cuando Israel todavía estaba contando la cantidad de muertos, la cantidad de secuestrados, cuando no había pasado nada, el 8 ya en las grandes capitales se estaba manifestando los grupos antifas, bueno, ni hablemos, ¿te acordás de lo que pasó con Black Lives Matter? O sea, se sobreexcitan con los ataques a Israel. No es tanto lo que les preocupe, no sé, el antibelicismo. Y la escalada que tenés en las universidades empezó después del ataque de Irán. O sea que tengo la impresión de que también esa coordinación de la que nosotros hablamos, y es como medio velada, no sabemos muy bien de dónde obtienen información, cuál es el nivel de organización, solamente vemos la coordinación y sabemos que eso no se coordina, que no surge espontáneamente, pero tengo la impresión de que tiene que ver con eso. Así que supongo que toda vez que pareciera que finalmente en los próximos días se va a avanzar sobre Rafah, esto se va a exacerbar. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Bueno, ahí tenés el complejísimo tablero de Medio Oriente, en el cual, si vos tenés un Israel fortalecido, tuviste ahí la respuesta de cómo se aliaron digamos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, cómo se aliaron al lado, o sea, a la hora de prefirieron a Israel en lugar de preferir a Irán, porque todo esto es Irán, dejemos de darle vuelta. Ahora, si en lugar de eso Israel es débil, bueno, ahí es como un espacio de alfas, o sea, si Israel es débil, el alfa va a ser Irán, y yo infiero, no lo sé, insisto, preferiría hablar con gente que se especializa en Medio Oriente, qué es lo que pasa en un Medio Oriente en donde Israel queda debilitada
al asalto de cualquiera de los proxies de Irán, bueno, lo que vas a tener es que yo creo que el alfa va a ser Irán y los países van a ir hacia ahí. Entonces, eso para el resto del mundo, imagínate, o sea, no sé si se tiene idea, pero idea del nivel de locura del que estamos hablando. Por otro lado, y esto lo tenés vos mucho más claro que yo, estamos a nada, a 15 minutos de la elección presidencial de Estados Unidos. Y eso también va a exacerbar porque, a ver, cada ayuda militar que mande Biden es una nueva manifestación para apretar al Partido Demócrata. Cada paso que dé vas a tener un nivel de locura mayor en todas las capitales del mundo. Sinceramente, estamos caminando, viste, en un no sé qué decirte, en un hielo muy finito. No puedo hacer mucho más futurismo porque sinceramente no tengo idea. Todo parece realmente malo. Ok, bueno, Karina, pues muchas gracias por ayudarnos hoy un poco a entender todo esto. Gracias a vos por invitarme.